Y además tenemos el problema de que, además de que hayamos agotado la pesca que se hacía en nuestro país, pues también buena parte de los caladeros, esos lugares donde se echaban las redes, donde se pescaba, cerca de la costa, pues muchos de los caladeros a los que íbamos antes, pues lo tenemos más difícil porque ya no se puede pescar donde queramos. Desde los años 80 aproximadamente se puso la medida de que cada país tenía unas aguas propias, que eran las aguas jurisdiccionales, y de que a las aguas de cada país solo se podía entrar con permiso de ese país, valga la redundancia. ¿Qué problema tenemos? Que muchas de las zonas donde pescábamos antes, como Marruecos, ahora necesitamos hacer acuerdos, hacer inversiones para poder pescar en esas zonas, pagar un dinero, establecer unas condiciones. Y por otro lado también, la Unión Europea, igual que nos limitaba la producción en agricultura, ganadería, pues también lo hace en la pesca. No podemos pescar todo lo que queramos, sino que tenemos unos límites de producción, o podemos decirlo así, de pesca. Consecuencia de todo eso, cada vez tenemos que irnos a lugares cada vez más lejanos, donde tenemos cada vez más problemas para poder pescar. Y esa sería la consecuencia que se da. Por lo tanto, en el primer apartado de introducción de este primer apartado, el significado o la importancia de la pesca en España, diríamos que antes era muy importante, que actualmente tiene cada vez menos importancia, que esa menor importancia se refleja sobre todo en dos cosas. Primero, cada vez se dedica menos gente a la actividad pesquera, menos de un 0,2%, y cada vez menos porcentaje del PIB viene de la pesca. ¿Por qué ocurre todo eso? Porque tenemos el problema del agotamiento de nuestras zonas de pesca y luego también porque cada vez tenemos más problemas para pescar en los caladeros tradicionales. Consecuencia, nos tenemos que ir más lejos y dependemos de esos acuerdos. Por lo tanto, como vemos ahí, la pesca, después de unas décadas hasta los años 70 en los que fue muy bien, pues hoy vive una situación de crisis, de cambio y de reajuste. Porque muchas de las pequeñas empresas que existían antes, o de las grandes empresas, están teniendo que reconvertirse y reajustarse a la situación actual. Eso supone despidos, cierres de empresas, reconversión del sector, y eso, hombre, puede ser que en una zona como la nuestra pues ya no lo notemos tanto, pero es verdad que en una zona como Galicia, el Cantábrico, País Vasco, Huelva, Cádiz, donde la actividad pesquera siempre ha sido muy, muy importante, pues es verdad que la gente que trabaja en eso pues sufre una situación muy fuerte. Cada vez menos jóvenes se van a dedicar a esa actividad y luego tenemos mucha gente que se ha dedicado prácticamente toda su vida a eso, que hoy día pues no tiene posibilidad de trabajar en eso. Y es muy difícil también que esa gente encuentre nuevo trabajo en otras zonas, en otros tipos de actividades. De ahí la dificultad que tiene esa mano de obra también. Claro, para llegar a esa situación ha habido como una evolución histórica, que hace falta contarle toda la historia de la pesca en nuestro país, pero sí que vamos a pasar por una serie de etapas. Los primeros que se dieron bastante cuenta del potencial pesquero que tenían nuestras costas fueron los romanos, que sobre todo en esa etapa romana se desarrolló la producción de una salsa de pescado, que es el garum. Incluso os puedo mostrar aquí alguna imagen de esa salsa, que era la salsa garum, o garum, que se hacía con vísceras, con tripas de pescado, y se haría una especie de salsa, que incluso hay gente que todavía la sigue haciendo. Aquí podéis ver la imagen de esa salsa de pescado, que sería el garum, que lo hacían ahí los romanos, y que se practicaba pues esta salsa de la antigua Roma, que podéis ahí ver, por ejemplo, en la imagen que aparece en la pantalla. Ya os digo, eran fundamentalmente vísceras de tripas de pescado, y es verdad que se consideraban como un verdadero manjar propio del club del gourmet actualmente, pues en el caso de los, aquí hay más imágenes, en el caso de los romanos. Por lo tanto, simplemente hablar de que en la época romana pues se exportaba sobre todo desde la península ibérica garum, que a los ciudadanos de la península itálica, de la zona de Italia, pues les deleitaba el paladar en esos momentos. Conforme fue pasando el tiempo, ya pasando de la Edad Antigua a la Edad Media, pues en el caso de la península ibérica se explotaron sobre todo dos tipos de capturas, dos tipos de pesca. Especialmente en el norte, si pensamos pues en la pesca del norte, pues sobre todo se nos ocurrirá, por ejemplo, la pesca del bacalao en las zonas del Atlántico, mientras que si pensamos en las zonas de Cádiz y Huelva, sobre todo tiene importancia la pesca del atún. El atún que se captura a través de una técnica, que es la técnica de la almadraba, que no sé si alguno o alguna habrá oído hablar anteriormente de ella, que la almadraba básicamente es como una especie de arte de pesca, de técnica de pesca,
que consiste en pues, realizar como una especie de laberinto a través del cual se va introduciendo el pescado y como podemos ver aquí en las imágenes, pues luego como podemos ver en la pantalla, aquí en la zona superior derecha, pues ese pescado se levanta, se hace lo que se conoce popularmente en Cádiz como la levanta, y de ahí aparecen los magníficos, o se capturan los magníficos atunes, como por ejemplo el famoso atún rojo o atún de Ijada, atún de Ijá, que se le llama por ejemplo en mi tierra, en Murcia, pero que viene de la zona de Cádiz, más concretamente, por ejemplo, de la zona de la zona de Sanlúcar, o la zona sobre todo de Barbate, que es una de las zonas donde se captura sobre todo ese atún de Almadraba. Edad antigua, época romana, con el garum o garum, posteriormente Edad Media, con ese atún en la zona andaluza de Almadraba y con ese bacalao en las zonas del norte, en el Atlántico, Cantábrico. Y luego ya en los dos últimos siglos, previos al nuestro, en el siglo XIX y siglo XX, es cuando ya se va desarrollando una pesca más industrial. Siglo XIX, industrialización, lógicamente mejores barcos de vapor y sobre todo nuevas técnicas de pesca, que permiten desarrollar sobre todo también el tema de la industria de conservas de pescado. Y el mayor desarrollo de la pesca se viviría a partir del siglo XX. Nuevos aparejos, es decir, nuevos instrumentos, herramientas para pescar, nuevas técnicas, como la conocida como pesca de arrastre, cuidado con esa pesca de arrastre que alguna realiza en las discotecas a altas horas de la madrugada. Acordaros también de eso de pezqueñinas y pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer. Está el famoso anuncio, ¿os acordáis de eso de peces pezqueñines, no debes comer, pezqueñines no gracias, hay que dejarlos crecer? Bueno, no entraremos en eso más, pero sí esa idea de nuevas técnicas, nuevos aparejos, nuevas embarcaciones cada vez más grandes, con mayores instrumentos de pesca, y eso permitió que aumentaran bastante las capturas, sobre todo hasta los años 70, que es cuando se alcanza el récord de capturas en España, hasta ese momento. Tened en cuenta que había varios factores que favorecían que la pesca se desarrollase. Primero, prácticamente cualquier país podía pescar allá donde le diera la gana. No existían unas aguas jurisdiccionales como sí que existen desde los años 80. Por otro lado, la gasolina, derivado del petróleo, que se utiliza sobre todo para las embarcaciones y que es tan importante, tenía un precio hasta los años 70 bastante barato, bastante asequible, si podemos decirlo así. ¿Qué pasa? Que todo eso permitió que se desarrollara mucho la pesca, especialmente cuando se desarrolló una maquinaria dentro de los barcos que permitía alejarse bastante de la pesca. Acordaros que hay como dos grandes tipos de pesca: pesca de bajura, que no es la que hacen los hombres y mujeres bajas, sino que es la que se realiza en aguas cercanas a la costa, con poca profundidad, que permiten volver en el mismo día o al día siguiente de las capturas pesqueras. Esa es la que se realizaría, pues prácticamente, si viéramos aquí los barcos, que en ocasiones los veo cerquita de la costa, como aquí cerca del paseo marítimo, con los barcos que salen del puerto de Almería. Mientras que luego habría una pesca mucho más lejana, que sería la pesca de altura, esa que le gusta mucho a Rosalía, con altura, Rosalía, bájale, que sería el tipo de pesca que se da en aguas muy profundas, que tarda varios días e incluso varios meses en alta mar y que realiza esas capturas bastante lejos de la costa. Para ese tipo de pesca de altura o incluso de gran altura, se utilizarían sobre todo esos grandes barcos congeladores que se desarrollaron sobre todo a partir de los años 70. Como consecuencia de eso aumentaron mucho las capturas. ¿Qué pasa? A partir de los años 70 empiezan a haber problemas porque, primero, si hemos capturado aquí mucha pesca, cada vez tenemos los caladeros más agotados. Luego, a partir de los años 80, como os he dicho, se crean zonas exclusivas de pesca que establece que cada país, sus 200 millas más cercanas a la costa, le pertenecen a ese país y solo puede pescar ese país y los que ese país permita, que serían las aguas jurisdiccionales, en contraposición a las aguas internacionales, que estarían a 200 millas o más de cada país, que en esas sí se podría practicar la pesca por todos los países. Y encima, además de eso, a partir de los años 80, acordaros, en el año 86, como os dije el otro día, yo traigo la Unión Europea ahí debajo del brazo, pues se adopta también la política pesquera común, que nos obliga a poner cuotas y a no poder pescar todo lo que queramos, sino que hay periodos de paro biológico en los que determinadas especies o todas se cierra la veda y por lo tanto no se puede pescar ahí. Consecuencia de eso, pues que España ha perdido buena parte de su territorio para poder pescar, que España ha contado con un petróleo, una gasolina cada vez más cara, que ha dificultado también los costes y por lo tanto la dedicación a la pesca, y que encima las limitaciones de la Unión Europea, aunque ha tenido sus ventajas con subvenciones y ayudas, pues también supone
grandes problemas. Y eso ha dado lugar a la crisis de la pesca en España.